El propósito de Dios para sus hijos, parte 2. Vamos a desarrollar hoy parte del versículo 29 y terminamos con el versículo 30. Y lo interesante es que el apóstol Pablo comenzó a desarrollar allá en el versículo 17, 18. Ese hermano, lo que está Pablo haciendo es trayendo un consuelo a la iglesia. Pablo anteriormente nos había hablado de la lucha que tiene el cristiano con el pecado. ¿Sí o no? Habíamos hablado que el cristiano, el verdadero cristiano, el que recibió a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Está intentando o quiere en su corazón ser como Cristo. Quiere agradar al Padre y es algo que lo pone el Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. Y esa lucha de no querer hacer el mal y hacerlo, como dijo Pablo, quiero hacer el bien y no me sale, si no me sale el mal que no quiero hacer. Es una lucha constante en la vida del creyente, una lucha diaria, ¿verdad? Y si usted no siente eso, quiere decir que usted debería examinarse. Si usted pecar le da lo mismo, ¿verdad? Si usted está en un pecado y le da lo mismo, tendría que examinarse a ver si realmente en qué dirección estoy caminando. Lo explicamos a esto. Pero todo esto, este sufrimiento del creyente, ¿verdad?, que comenzó capítulos atrás, Pablo en este capítulo 8, desde el principio comienza a traernos ánimo. Él nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la reunión pasada, ¿qué nos dijo? Los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y explicamos que ese pasaje muchas veces está mal interpretado. Está mal interpretado. El apóstol Pablo entonces lo que está haciendo ahora es trayendo ánimo a la iglesia. Está diciéndole a los creyentes que pueden tener confianza que en sus debilidades, en sus tribulaciones, en sus luchas, en sus gemidos, en su sufrimiento, Dios está haciendo que todo trabaje para su bien, que obre para su bien. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8. No sé si podemos ahí. Vamos a leer toda esta porción, versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Amén. La reunión pasada hubo 3 puntos principales de lo que hablé. Y no voy a profundizar, es bueno que usted vaya porque están desarrollados allí en el video. Lo primero que hablé fue sobre la soberanía de Dios. Pero pastor, ahí no habla de la soberanía de Dios en ninguno de los 3 versículos. Bueno, aunque directamente no dice la soberanía de Dios, amados, aquí hay una promesa. ¿Sí o no? De que todas las cosas, a los que estamos en Cristo Jesús, a los que aman a Dios y los que son llamados a su propósito, que dice, todas las cosas cooperan para su bien. Amén. ¿Dice así o no? Ahora yo pregunto, si yo no conozco la soberanía de Dios, porque aquí lo que está haciendo, Pablo está diciendo que Dios es tan soberano, tiene tal control sobre todas las cosas de este mundo, que todas las cosas Él hace que operen para nuestro bien. Amén. Entonces por eso hablamos de la soberanía de Dios. Porque si Dios no fuera soberano, Él no podría prometer que todas las cosas, buenas y malas, nos ayuden para nuestro bien, cooperen para nuestro bien. Amén. ¿Entiende esto usted? Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Y si no entendemos esto, no vamos a entender la mitad de la Biblia. Dios no está limitado por absolutamente nada. Nada. Ni siquiera el pecado.
Entonces, entendamos esto. Todas las cosas están en control de Dios. Las buenas y las malas. Nada viene a nuestra vida sin que Dios lo permita. Y todo lo que Dios permite, sea bueno, sea malo, es para nuestro bien. ¿Lo podemos entender a esto? Y nunca se escapa del control de Dios. Y si no, vaya a ver la Biblia y lea la historia de Job, quien perdió todo. Las riquezas, su ganado, su familia completa, casi pierde su salud. Y llaga viva estaba, ¿verdad?, allí echándose cenizas. Todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. 2. Lo segundo que hablamos, el segundo punto. Teníamos que entender para quién es esa promesa y en qué circunstancias se aplica esa promesa. ¿Sí? Esa promesa no es para todos. Yo no puedo ir a una persona que no es creyente, ¿verdad?, y decirle, no te preocupes, esta situación ya va a pasar porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Y la gente interpreta esto, los que aman a Dios, aquellos que dicen, yo creo en Dios. Eso no es amar a Dios. Usted se va a encontrar con cualquier persona y va a decir, yo creo en Dios. Vos creás, mirá qué bien. ¿Le amás? Sí, yo le amo a Dios. ¿Será que con lo que decimos con nuestra boca es verdad? Si no está respaldado por nuestros actos. ¿Qué dice la Biblia? No son los oidores de la palabra los que son justificados, sino los hacedores de la palabra. El respaldo que usted tiene en su vida, de que usted ama a Dios, es el fruto. Cristo manifestado en usted, con su amor, su bondad, el carácter de Cristo manifiesto en su vida, perdonador, ¿verdad? Esa persona que busca la paz, esa persona que confía en Dios, eso es paz desde el carácter de Cristo, plena confianza en Dios. Amén. Entonces, esta promesa es para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito? Vaya al video y mírelo. No voy a perder tiempo hoy explicando todo lo que ya hablamos. Tómese el tiempo. Amén. Lo tercero que hablamos en la reunión pasada se refería al bien que la palabra prometía. Los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuál es el bien? ¿A qué bien se refiere? No, pastor, mire, yo estaba con un problema económico y como yo amo a Dios, Dios me sacó adelante. Ahora soy próspero. No, pastor, yo tenía problemas de salud y como yo amo a Dios y soy llamado conforme a sus propósitos, Dios ahora me dio salud y estoy muy bien. ¿Era eso los que tuvieron? No. El bien que Pablo está hablando aquí, ¿verdad?, no es un bien de decirlo materialmente, no es un bien, ¿verdad?, de bienestar temporal, sino que el bien que Pablo está diciendo es conformarnos a la imagen de Cristo. O sea que todas las cosas que acontecen en tu vida, buenas y malas, Dios las usa ¿para qué? Para que te conformen al carácter de Cristo, para que tu vida sea amoldada al carácter de Cristo. Amén. Y eso desarrollamos en la reunión pasada. Yo le aconsejo que los que no entendieron o los que no pudieron estar aquí, se tomen el tiempo para el video. Se tomen el tiempo. Les va a traer mucho entendimiento sobre muchas cosas de Dios. Ahora, antes de seguir, yo quiero decirte lo siguiente, iglesia. Esto no es solo conocimiento. Usted no se sienta ahí y diga, a ver, el pastor, ¿qué cosa nueva me va a enseñar? La palabra nos hace libre. Pero lo que usted necesita es que la palabra de Dios lo haga libre. ¿De qué, pastor, necesito que me haga libre? De las mentiras del enemigo, de los engaños del enemigo. Esta es la libertad que se habla. Porque el enemigo no puede operar de otra forma más que mintiéndole a usted. Amén. Ahora vamos al versículo 29 para continuar la parte que nos corresponde hoy, la segunda parte. Porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó, versículo 29. Bien. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa versión es Reina Valera, yo tengo versión Biblia de las Américas acá. Puede haber alguna palabrita diferente, pero ustedes se van a dar cuenta que el contexto es el mismo. Amén. Entonces, no se preocupen por eso. Ustedes pueden leer ahí que es lo mismo, con otras palabras. Ahora, Pablo está diciendo en el versículo 29, y yo quiero que me preste atención a lo que vamos a desarrollar en esta parte. Porque aquí hay donde hay más conflicto en la iglesia. Aquí es donde más nos cuesta creer a nosotros o entender, ¿verdad?, la elección divina. Aquí nos cuesta entender la soberanía de Dios, ¿sí? Por eso yo hablé primeramente de la soberanía. ¿Qué es lo que Pablo está hablando cuando dice Dios predestinó a los que conoció de antemano? Algunos tienen este concepto. Como Dios lo sabe todo, como Él conocía a las personas, conocía su futuro, sabía lo que las personas iban a elegir, Dios, ¿verdad?, los escogió. Como que si Pablo estuviera diciendo aquí, bueno, Dios viajó el futuro, ¿verdad?, de esa persona, vio que esa persona iba a reaccionar de forma positiva al Evangelio, iba a creer, y por eso Dios lo escogió. Ese es el concepto de muchas personas. Yo diría, en realidad, la gran mayoría de la iglesia evangélica, la gran mayoría tiene este concepto. Ahora, si esto fuese así, escuche iglesia, si esto fuese así, nosotros tenemos que usar la lógica también, ¿verdad? La lógica del entendimiento bíblico. Yo pregunto, si esto es así, entonces la elección o la salvación no estaría en manos de Dios, estaría en manos de los hombres. Si es que Dios nos eligió porque nosotros en el futuro lo iríamos a escoger a Él, la salvación entonces no está en las manos de Dios, está en las manos de los hombres. No es Dios el que elige, es el hombre que lo eligió a Dios entonces. Ese podría ser, eso es la deducción, pensando, ¿verdad?, que si Dios nos eligió porque conoció en nuestro futuro que lo elegiríamos a Él. Ahora yo pregunto, ¿la Biblia se contradice? ¿Se contradice en algún punto? No. Lo hablamos el otro día en Escuela de Obrero. La Biblia, para el que no sabe interpretarla, se puede contradecir, porque la interpretó mal. Somos nosotros que malinterpretamos los textos y pensamos que la Biblia se contradice. Y esto que la Biblia se contradice, hay mucho pensamiento en la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3? El apóstol Pablo del capítulo 1, versículo 16, al capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo desarrolla la condición humana. Él dice, bueno, esta es la condición de los seres humanos, ¿verdad? Están todos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Todos merecen la condenación eterna, ¿sí o no? Lo dice así la palabra. Pero en el versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo dice, como está escrito. O sea, el apóstol Pablo está repitiendo algo que está escrito en las Escrituras. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Si está escrito en la Escritura, y el apóstol Pablo lo está afirmando, de los seres humanos en su condición pecaminosa, dice, no hay quien busque a Dios. No hay bueno tan siquiera uno. Dice, todos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículos del 10 al 18 dice todo esto. Yo pregunto, si yo leo la Escritura y el apóstol Pablo me dice, no hay bueno ni tan siquiera uno. No hay quien busca a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Será que Dios viajó al futuro y vio a alguien que le buscó a Dios? Claro que no. Pablo lo está diciendo, no se contradice las Escrituras. Por lo tanto, si yo pienso que la elección divina de los que fueron predestinados, llamados y predestinados, está unido a que yo en el futuro, Dios vio que yo lo iba a amar y lo iba a escoger a Él, es un concepto totalmente erróneo y fuera de las Escrituras. Y aunque nos duela el corazón, porque nos gusta creer que somos nosotros,
Nos gusta creer que somos mejores y Dios me escogió porque tan bueno y tan santo soy yo. ¿Verdad? Nos gusta creer eso. En nuestro pensamiento humano nos encanta. Amados, las escrituras son bien claras en este sentido. No lo entiende el que no quiere entenderlo. No lo entiende quien no quiere entenderlo. Ahora, el problema de la interpretación o de esa interpretación que Dios viajó al futuro y vio que yo tomaba la decisión por él, viene de la mano del desconocimiento de la palabra conocer de antemano. Conocer de antemano, dice a los que conoció, ¿verdad? Dice, comenzamos así el versículo, ¿sí o no? Dios predestinó a los que conoció de antemano, dice el versículo 29. El problema es la mala interpretación de esta palabra en el contexto. Porque la palabra conocer de antemano en este contexto es presciencia, es preconocer. Es un verbo compuesto que literalmente significa conocer de antemano. Y cuando vamos a la Escritura y buscamos preconocer, vamos a Primera de Pedro, Gaby, capítulo 1, versículo 2. Yo tengo dos versiones acá. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí el apóstol Pedro, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a desenredar un poquito este hilo que está un poquito enredado para entender realmente la elección divina. ¿Cómo es que Dios nos escoge? ¿Cómo es que Dios, verdad, nos predestinó porque nos conoció de antemano? Y si conoció de antemano, quiere decir que me eligió porque Dios sabía que yo le iba a escoger a él. Amén. Pero cuando entendamos lo que quiere decir preconoció, o conocer de antemano, o presciencia, nos vamos a dar cuenta que no quiere decir eso. Escuche esto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que fuimos elegidos según que la presciencia de Dios Padre. Amén. ¿Dice así o no? Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. En la versión nueva versión Biblia de las Américas, dice, fuimos escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces, presciencia, previo conocimiento y conoció de antemano significa lo mismo. ¿Se entiende esto o no? ¿Podemos entender esto? Ahora, ¿qué es lo que significa conocer de antemano? En este contexto, conocer de antemano o presciencia o previo conocimiento, ¿verdad? Es una palabra en este contexto que es un sinónimo de amor selectivo. Es un sinónimo de amor selectivo. Quiere decir que Dios te conoció, pero no te escogió por lo que ibas a hacer. Te escogió por lo que tú eres. Dios te escogió, amado, a ti, no porque Él sabía que tú lo ibas a elegir a Él, porque en tu naturaleza jamás lo elegiría. Dios me escogió a mí porque Él me amó y me escogió. No porque Él sabía que yo le iba a escoger, porque en mi naturaleza yo lo negaría, lo rechazaría. Porque es la naturaleza humana. ¿Cómo se descarta o cómo se entiende el concepto de una palabra en la Biblia? ¿Cómo se hace esto? Tenemos dos opciones. Podemos ir al diccionario Strong, ¿verdad? O podemos ver en la Biblia otro texto que use esta palabra a ver si es el mismo contexto. Amén. Y vamos a hacer eso. Vamos a ir al libro de Amós, el profeta Amós. En el capítulo 3. Aquí Dios le está hablando a Israel a través del profeta. Y él dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Este conocido es presciencia, ¿verdad? Otra versión dice, ¿verdad? Perdón, solo a ustedes he conocido entre todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿Dios conoce solamente a Israel o conoce a todas las familias de la tierra? El concepto nuestro de conocer
¿verdad? En el concepto de nuestro conocer, conoce a toda la familia de la tierra. Pero aquí Dios está diciendo a través del profeta Amós, solo a ustedes he conocido entre todas las naciones de la tierra, entre todas las familias de la tierra. Por supuesto que Dios conoce toda la familia de la tierra, pero Dios seleccionó a una sola familia para ser ese pueblo elegido en el antiguo pacto. ¿Cuál fue? Israel. Entonces, amados, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, si vamos a pensar como piensan este grupo de personas que dicen, bueno, Dios bajó el futuro y conocía que Clotilde lo iba a escoger a Dios, por eso Dios la escogió para predestinarla para salvación? ¿Verdad? Esta gente, si piensa eso y lee esto acá, ¿verdad? Yo le pregunto, Dios viajó al futuro y vio al pueblo de Israel. Cuando el mismo pueblo de Israel estaba crucificando al Mesías, ¿será que Dios lo escogió a Israel por lo que iba a hacer? ¿Será? Cuando vemos el pueblo de Israel en el desierto, las 10 veces que lo negaron y que lo hicieron enfadar a Dios. Cuando vemos a Israel durante todo el tiempo de los jueces, ¿podemos entender que Dios realmente los escogió por lo que iban a hacer? ¿Verdad que no? Claro que no. Nunca pudo haber sido así. Dios los escogió simplemente porque los amó. Y Dios nos escoge a nosotros simplemente porque nos amó. Nunca pudo haber sido por lo que nosotros íbamos a escoger. Amén. Ahora, Dios nos conoció en la eternidad pasada y por una razón que nosotros desconocemos, Él decidió amarnos y escogernos a nosotros y predestinarlo para salvación. Una razón que nosotros no conocemos, no entendemos. Ahora, mire lo que dice el mismo Pedro en el mismo versículo, en el mismo capítulo 1, versículo 2. Escuche esto. Nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? La pregunta es, ¿fuimos escogidos porque íbamos a obedecer? Lea bien el pasaje. ¿Fuimos escogidos porque íbamos a obedecer? ¿Qué dice ahí? No, lea lo que dice ahí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. No porque íbamos a obedecer. ¿Se da cuenta? ¿Vieron cómo nosotros pasamos por alto ciertas palabras que nos dan la realidad de lo que Dios piensa? No fuimos escogidos porque porque Él sabía que íbamos a obedecer. Fuimos escogidos para obedecer. Jesús hablando en Juan 10:26. Él dice, escuche esto, Juan 10:26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Pregunto, ¿llegamos a ser ovejas porque obedecimos o porque creímos? ¿O creímos porque somos ovejas? Vamos al pasaje de Juan 10. Observe el pasaje. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Pero por qué creímos? Porque somos sus ovejas. ¿Le parece interesante esto o no? Quiero hablar con ustedes ahora algunos argumentos que ustedes seguramente por ahí pueden escuchar con respecto a este concepto, a esta doctrina. Algunos pueden decir, bueno, entonces si Dios escogió a algunas personas y a otras no, Dios es un Dios injusto. ¿Verdad? En nuestro pensamiento humano podemos pensarlo. Entonces,
Dios no lo escogió entonces porque él sabía que lo iban a escoger a él. Él lo escogió porque así le plació, porque decidió amarlo. Y ese es el pensamiento cuando no entendemos lo que hablamos hace un ratito, que de otra manera ninguno lo escogería. ¿Verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Si Dios no nos llama, si Dios no nos escoge, si Dios no nos envía su Espíritu Santo, si no hay una intervención divina en la vida de la persona, ninguno de nosotros aceptaríamos ni buscaríamos a Dios. Ahora, este concepto de que esta doctrina es el Dios injusto, Pablo la va a rebatir en el capítulo 9. Yo voy a profundizar más en el capítulo 9, a Pablo rebatiendo esa doctrina de que Dios podría ser un Dios injusto. Pero yo pregunto, ¿algún pecador merece ser salvado? Es como yo le pregunté, ¿algún asesino merece no ser condenado? ¿Algún violador merece no ser condenado? ¿Algún mentiroso no merece ser condenado? ¿Sí o no? ¿Merece o no merece? Por lo tanto, todos los pecadores merecemos la condenación. Entonces, amados, tú y yo no queríamos acercarnos a Dios. Tú y yo lo rechazamos muchísimas veces a Dios. Pero en su misericordia, Él envió su Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, para que tomáramos la decisión correcta. Amén. Ahora, si Dios decidiera no salvar a nadie, ¿verdad? Dios no sería injusto. Porque al final todos los pecadores se van a condenar, no porque no fueron elegidos, sino porque no lo buscan a Dios. Nadie se va a condenar porque Dios lo manda al infierno. No. Cada uno escoge, tiene el libre albedrío. Ah, sí, pastor, pero usted está diciendo ahí que a estos los escogió para salvarlos. ¿Y los otros qué? Bueno, ahora vamos a entender. Pablo va a rebatir eso por un lado en el capítulo 9, pero vamos a entender ciertas cosas. Si un pecador, amado, viene en arrepentimiento y fe al Señor, ¿ese pecador se va a salvar? Porque la Escritura lo dice. Ahora, podríamos pensar que Dios es injusto porque trae al mundo personas que luego las va a condenar en el infierno. ¿Verdad? Si yo digo, bueno, Dios, escoge a algunos, este grupito, cuando escuche el mensaje del Evangelio va a creer, va a obedecer. Yo voy a poner, ¿verdad?, el Espíritu Santo abriendo sus mentes, sus corazones, trayendo luz. Y este grupito, lamentablemente, va a ir al infierno. Pero no es así que Dios obra. Si Dios no escogiera un grupito de personas para que se salve, nadie, absolutamente nadie se salvaría. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, completamente todos. Y aunque nos suene duro, es la verdad de la palabra de Dios. Todo ser humano está condenado, nace condenado. A no ser que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? La Biblia tiene dos tipos principales de llamados para la salvación. Está el llamado eficaz o interno, que es este llamado que Pablo está hablando aquí. Por eso es el problema cuando yo no entiendo el contexto. Pablo está hablando aquí de los llamados, de los predestinados. Pero eso no quita que las otras personas que no fueron llamados o predestinados alcancen la salvación. Porque si no, la Biblia se vuelve a contradecir. Hay un llamado eficaz o interno. Es un llamado específico de Dios que hace a aquellos que lo eligió desde antes de la fundación del mundo, para que su Espíritu Santo los capacitara para creer y responder a la invitación del Evangelio. De esas personas es la que está hablando Pablo. Pero también hay un llamado general o externo. Hay un llamado general o externo que es la proclamación del Evangelio a todas las personas. Es una invitación que se extiende indiscriminadamente a todos. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estos son llamados generales para todos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todo. El que cree tiene que creer. Apocalipsis, el último versículo, el capítulo de Apocalipsis. Y el que quiere tome agua de la vida gratuitamente. Y el que quiere, no está diciendo los escogidos, no está diciendo los llamados, es todo ser humano que quiera tomar. ¿Qué quiere decir tomar el agua? Reciba la justicia de Cristo, venga en arrepentimiento y fe, reciba la salvación. Y es por eso que muchos no entienden la doctrina. Se cierran a un pensamiento, ¿verdad? Pero cuando entendemos que hay dos tipos de llamados, cuando entendemos que si Dios no escogiera a algunos para salvación, nadie se salvaría. Ahora estos unos tienen una responsabilidad mayor. ¿Qué es? Compartir el evangelio. Nadie sabe quiénes son los escogidos y los llamados, solo Dios. La pregunta es, porque los calvinistas, por eso digo, algunos dicen, el pastor, vos tenés pensamiento calvinista. Los calvinistas piensan que no hay ni predicar, porque como son llamados, ¿verdad? Como Dios ya los escogió, van a venir al Señor. Pero no, ese es el tercer problema con esta doctrina que encuentran las otras personas. Piensan que esta doctrina anula la necesidad de predicar el evangelio, de compartir la palabra de Dios. Por eso algunos no creen, dicen, bueno, pero si así entonces no hay que predicar. No. Hay que entender lo siguiente, amados. El mismo Dios que escogió y predestinó a ciertas personas para salvación, el mismo Dios dio la instrucción de qué forma se iban a salvar. ¿Qué fue el mandamiento de Jesús a sus discípulos antes de irse? ¿Cuál fue la gran comisión? Predicar el evangelio. O sea que aún los escogidos, aún los llamados, se van a salvar por medio de la predicación del evangelio. ¿Dónde dice eso, pastor? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo predicando, hablando, dice a su discípulo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Me van siguiendo? Para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Yo predico el evangelio. Yo comparto, yo sufro por alcanzar aún los escogidos. Para que alcancen la salvación, dice. No era ese, ¿no? 2 Timoteo 2:10. Entonces, hay escogidos que Dios, viendo que todos están perdidos en su misericordia. Escuche, Dios es un Dios justo y misericordioso. Él podría decir, yo le pregunto a usted, Dios podría decir, bueno, están todos destituidos de mi gloria. Ninguno me busca a mí, ninguno me quiere amar. Vayan todos al infierno. Están todos condenados. ¿Podría decir eso? ¿Y seguir siendo un Dios justo? Claro que sí. Claro que sí. Pero Él no lo hace. Él en su misericordia, sabiendo que nadie lo buscaría, que nadie lo escogería a Él, dice, bueno, voy a agarrar un grupo de personas, los llamados, los predestinados, y voy a formar en ellos el carácter de Cristo. Y los voy a llevar, los voy a conducir, yo les voy a dar la salvación de principio a fin, cuando reciban a Cristo a través del evangelio. Entonces, estos predestinados, amados, no solo que reciben a Cristo a través del evangelio, sino que a partir de ahí Dios los conduce hasta la gloria eterna. No se van a perder jamás. Pero el llamado es para todos. Dios nunca manda a este mundo personas
para que vayan a un infierno. Todos tienen el libre albedrío para decidir. Y para eso están aquellos que fueron llamados. ¿Sabe cómo te das cuenta si eres un llamado? Porque has corrido con todas tus fuerzas para el otro lado y cuando querés ver estás en el mismo lugar. Dios te trajo de nuevo. Algunos dicen, Dios te trae por amor o atráelos con tus cuerdas de amor. Hay una canción que dice, ¿verdad? Atráelos con tu cuerda de amor. Pero la Biblia, la interpretación correcta es que Dios nos arrastra. Dios te arrastra. Si tú eres un escogido, Él va a poner personas a tu lado. De una forma u otra va a llegar el evangelio a tu oído y tú vas a obedecer. Y después de eso, el Espíritu Santo de Dios te va a hablar de tal forma, va a tratar contigo de tal forma que va a ir formando el carácter de Cristo. Porque Dios lo determinó así. Porque el que comenzó la buena obra, dice la palabra, ¿sí? La va a perfeccionar. Otro argumento que dicen, por el cual dicen que esta doctrina es mala, es que esta doctrina anula la responsabilidad humana, como que el humano no tiene que escoger. No, amados. ¿Está la responsabilidad humana? Hay una responsabilidad. El problema es que si Dios no actúa así, nosotros somos esclavos del pecado en nuestra mente. Y la única vez que somos libres para actuar como tendríamos que actuar y ser responsables es cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra mente y nuestro corazón, nos abre el entendimiento y podemos tomar la decisión correcta. Amén. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La responsabilidad del hombre es creer y arrepentirse. Vimos los 3 puntos la vez pasada y hoy quiero terminar con el 4º punto. El plan redentor infalible y perfecto de Dios. Romanos 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dijimos que en el contexto del llamamiento no puede ser una invitación general, sino que es una invitación, ¿verdad?, eficaz a aquellos que fueron predestinados, que fueron llamados. Pablo está hablando aquí de esas personas específicamente, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Miren, ese es todo el camino del creyente, ¿verdad? Ese es el camino. Al que lo llamó, al que escogió, los predestinó, al que predestinó, lo justificó, al que justificó, lo glorificó. Pablo está diciendo que los que fueron llamados, fueron justificados y serán glorificados. Amados, la pregunta es, si este llamamiento, si en esta porción de la Escritura, yo quiero que preste atención, fuera para todo el mundo, ¿podría ser cierto? Porque esto acá está diciendo que Pablo, a los que fueron llamados, van a ser salvos, van a ser glorificados. Dios se va a encargar de eso. Dios lo va a cuidar su salvación. La pregunta es, ¿esto engloba a todo el mundo? Sabemos que no. Cuando Jesús habló del sembrador, hubo semilla que cayó en tierra que no dio fruto. Sabemos que hay personas que han recibido el Evangelio y lo han rechazado. Entonces esta porción, versículo 30, Pablo no está hablando del llamamiento general. Está hablando del llamamiento específico, de aquellas personas que Dios predestina para salvación, para que cumplan sus propósitos. Amén. Tenemos que entender eso. Ahora observemos los versículos 29 y 30. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo aquí está definiendo el plan redentor de Dios, mediante la secuencia de 5 acciones divinas. La reunión pasada dijo, cuando leí esto, es que
había 5 verbos, ¿verdad? Pero había un solo sujeto. Rápidamente le voy a tirar un concepto de cada uno de estas acciones divinas. Rápidamente, porque no podemos entrar. En la escuela obrero hablamos de predestinación, 3 meses creo que nos llevó. 3 meses, 4 meses. Justificación, otro tiempo. Son conceptos teológicos que llevan mucho tiempo entenderlo. Pero le voy a advertir un concepto básico. Nos predestinó. Según el diccionario bíblico Strong, predestinación del griego prorizo significa determinar de antemano o limitar de antemano. En la doctrina bíblica se refiere a que Dios ha preordenado ciertos propósitos, como la salvación y la conformación de los creyentes a la imagen de Cristo, para aquellos que están en Él, aquellos que Él llamó. Por lo tanto, su uso se centra en la acción divina de preordenar eventos de aquellos que Él va a glorificar. Amén. Mientras la presciencia, o sea, el preconocimiento, implica que Dios selecciona a personas con antelación para su propósito, la predestinación implica que Dios participa activamente e inmediatamente en la vida de aquellas personas para que se realice ese plan. Dios participa activamente en la vida de cada uno de nosotros, que fuimos predestinados para que su plan se cumpla. Por eso, ¿cómo lo hace? Haciendo que todas las cosas, buenas y malas, cooperen para nuestro bien. Justificación. Mientras que el llamado implica regeneración, que es algo que Dios hace a su pueblo, la justificación implica perdón, algo que Dios hace por su pueblo. Cuando Dios justifica a las personas, declara sus pecados perdonados mediante la obra de Cristo. Pero Dios no solo perdona esos pecados pasados y presentes, sino que ahora, mediante un acto de gracia, Romanos 3, 25 y 26, también se le atribuye la justicia de Cristo para que accedan a la posición plena, aceptación y los privilegios de Dios. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la aceptación de ser un hijo de Dios? O sea, no solo te perdona, te hace un hijo de Dios y te imputa la justicia de Cristo. Quiere decir que ya no hay condenación para ti. Amén. Lo dije en pocas palabras. Glorificación. Aquí es donde termina el plan redentor divino. Y esto lo vamos a vivir en plenitud cuando Cristo venga, pero algunas cosas las podemos vivir en este tiempo también, ¿verdad? Dios siempre ha querido que los humanos compartan su gloria. El primer hombre, Adán, fracasó. El segundo hombre, Cristo, vino en la plenitud de la gloria del Padre. Y ahora todo el pueblo recibirá su gloria en la vida venidera. Serán resucitados con cuerpos glorificados, ¿verdad? Semejante al cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de Cristo, dice. En la semejanza de hombre celestial. Amén. El plan perfecto de Dios. Él no deja por la mitad. Desde que te llamó, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él ya empezó a trabajar, te predestinó trabajando para que completes ese plan. Porque Él necesita, ¿verdad?, que aquellos llamados cumplan su propósito. Conformarse a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que alcancen a otros. Amén. Para que alcancen a otros. Pablo introduce estos conceptos para asegurarnos, ¿verdad?, que nuestro futuro, amados, descansa sobre el sólido fundamento del propósito eterno de Dios. Podemos descansar, podemos confiar en que Dios está ocupándose de nosotros, que no se ha olvidado de que todo lo que hace es para nuestro bien. Estas acciones presentan el progreso del plan redentor de Dios. Desde el pasado, dice, nos reconoció o nos conoció de antemano y nos predestinó. Hasta el presente nos llamó y nos justificó, y en el futuro nos glorificó. ¿Habrá perfección en esto? Amén. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tanto valoramos eso?
¿Qué tanto valoramos, como dijo Pablo, valoren la salvación que han recibido? ¿Qué tanto la valoramos? ¿Estamos realmente interesados en ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros? Miren, no hay mejor forma que agradecerlo que compartir el Evangelio. No hay mejor forma de agradecerlo que permitir que Cristo se manifieste en su vida. Que su amor, su gozo, su gracia, su bondad, su paciencia se manifieste en su vida para con otras personas. Amén. Eso comienza en mi casa, en mi hogar. Si no comienza ahí, después es difícil que para afuera. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra, amados. Y yo quiero pedirles que si no lo lograron entender bien por la rapidez con la que estoy impartiendo todo, sean responsables, tómense en el tiempo. Amén. La Biblia tiene las verdades eternas que hacen libre nuestra mente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por esta palabra que has traído a nuestra vida. Queremos orar, Señor, para que esta palabra, Señor, se haga viva en nosotros y podamos vivir en la confianza, Señor, de que tú estás al control de todas las cosas, de que tú cuidas de nosotros, Señor, y entender que aún todas las cosas malas que vienen a nuestra vida es que tú lo has permitido para que obren para nuestro bien, para transformarnos, Señor, a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por este privilegio, Señor, y te decimos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.